Bendiciones a todos los hermanos, amigos y familia que pueden ver o tienen la oportunidad de ver algunas reflexiones. Gracias al Señor, ¿verdad? Por el día que nos permite. También por la oportunidad que nos da también a los que de alguna u otra manera podemos hablar de la palabra de Dios por estos medios. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque estando con vida, pues hay muchas cosas que podemos hacer en la obra del Señor. Quiero hablar sobre una reflexión muy importante y es acerca del libro de Mateo 5:3 y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, es importante que recordemos, reflexionemos, ¿verdad? Que estamos en un mundo donde vivimos contraria a nuestra realidad. Muchos ricos, ¿verdad? A veces sienten que no tienen mucho dinero y quieren más, ¿verdad? Los pobres muchas veces se resignan a ser pobres toda la vida, pero de igual forma muchos ricos, a pesar de tener mucho, viven como que si fueran pobres en su aspecto, ya viendo la otra contraparte, ¿verdad? Y muchos pobres tienden a vivir o aparentar como ricos, algo que en realidad no son, ¿verdad? Pero el tema de hoy pues es sobre los pobres, pero no pobres materialmente, aunque también en una parte de ella pues podría considerarse, ¿verdad? Sino de los pobres en espíritu. Y en espíritu no se refiere al espíritu de Dios, no, se refiere al espíritu del aliento, de la motivación, del, del yo personal, ¿verdad? De cómo nos presentamos, de cómo nos manifestamos. Pero no sin antes, pues queremos hacer una definición, como dice Mateo 5:3, ¿verdad? Bienaventurados. Cuando dice bienaventurados, viene del griego makarios, que significa dichoso, feliz, gozar de felicidad eterna. Ahora, si empezamos a buscar, hermanos, otros diccionarios, no vamos a encontrar que la palabra bienaventurado signifique 3 veces dichoso. Es una metáfora que todos utilizamos, ¿verdad? Para sentirnos bien y sentir de alguna manera, pues, confianza en Dios, pero no encontramos la palabra bienaventurado como 3 veces dichoso. No, significa nada más dichoso, feliz, gozar de felicidad eterna. Y en el texto que vimos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Y aquí la palabra espíritu es el espíritu del cuerpo, ¿verdad? Es el ambiente solidario que anima a los integrantes del cuerpo, ¿verdad? A actuar con base a los propósitos o intereses comunes que desee. Entonces la parte del ser humano está asociada con la mente, ¿verdad? La voluntad y los sentimientos. Es el espíritu, el que estamos hablando con E minúscula, para que no nos confundamos. Aparte es el Espíritu Santo y aparte es el espíritu del hombre, del ser humano. Pero veamos uno de los aspectos, hermanos. Uno de los primeros es el que la pobreza se puede manifestar en 2 aspectos, ¿verdad? Hay 2 tipos de pobreza, como les hablaba al inicio, y ahí hay un tipo de pobreza que en el griego significa o se dice penomai. Es el que trabaja duro para ganarse el sustento diario. Ese es un tipo de pobreza. La gente que trabaja duro, se esfuerza, esa es la palabra penomai. Y está la otra palabra, toso, P-T-O-S-S-O, toso. Es el que se agacha, ¿verdad? Y se coloca en cuclillas. Indica una pobreza absoluta. Este es el más utilizado por el Señor Jesús, en una posición de actitud, ¿verdad? De humildad. No tanto física. A veces tendemos a agachar la cabeza por humildad y a veces no necesariamente es esa la humildad, porque podemos fingir. Creo que todo viene desde lo más profundo del ser, nuestra conducta, nuestra forma de expresarnos. Pero aunque también hay pobres y ricos materialmente, por distintas circunstancias, no sabemos, ¿verdad? Podemos hablar acerca de la política y de la situación eh, mundial que se está dando para quienes son ricos y quienes son pobres, porque estamos así. Pero en realidad no se ha puesto usted a pensar, ¿por qué usted específicamente usted? Si hablamos de pobreza, ¿por qué es pobre? O no se ha puesto a pensar, ¿por qué usted específicamente es rico?
O sea, porque a veces nos podemos a pensar, bueno, porque no nací en un hogar rico, ¿verdad? Sino que estoy en un lugar pobre. Y otros dicen al revés. Hay pobres y ricos, ¿verdad? Por distintas circunstancias, como acabamos de decir. La pobreza material no necesariamente trae bendiciones de Dios, es muy distinto. Pero mire, Proverbios 24, 30 al 34. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por ella toda ella habían crecido los espinos, ortigas, habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré, lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá, dice, como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esto da a entender, hermano, acerca de la pereza. Cuando, hermanos, en realidad no queremos movilizarnos para ganar nuestro alimento de una u otra manera, tenemos que sufrir hambres. Y ahí viene, hermanos. Y eso también tiene una relación respecto a la forma en que nosotros utilizamos nuestro dinero, las finanzas. No saber economizar, no saber utilizar nuestros recursos. Por eso se da la pobreza también. El pobre material, ¿sabe qué, hermanos? El pobre, materialmente hablando, confía en que el dinero es la solución a su felicidad. Todo el tiempo se faja, se faja, se faja. Estoy diciendo, cuando yo tenga 500,000, cuando yo logre reunir 1,000,000, voy a ser realmente feliz. Y no es así. El hombre se faja, se faja, se faja y posiblemente logra tener mucho dinero, pero ya su cuerpo se gastó, su cuerpo se enfermó, y tiene que invertir o tiene que gastar para sus medicinas. Esto es bien difícil, hermanos. A todos nos cae esto. 1 Timoteo 6:10, porque raíz, dice, de todos los males es el amor al dinero. No estoy diciendo que usted no pueda trabajar, que tenga buenas oportunidades de desenvolverse, de desempeñarse, de ser alguien profesional si es posible o con un oficio. No estoy diciendo eso. El problema está que cuando le tomamos más importancia al tema dinero y nos desvelamos por eso, sin buscar la voluntad de Dios, sin buscar su casa, sin buscar platicar con el Señor, obedecer a su palabra, ahí viene, hermanos, el mal. Entonces dice 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, con el cual acudiciando algunos, dice, se extraviaron de la fe. ¿Eso cuánto es lo que dice acá? Cuando nosotros codiciamos el dinero, nos extraviamos de la fe, ya no queremos estar en la iglesia, ya no queremos asistir. Si usted está enfermo, pues se comprende, usted puede leer la Biblia, usted puede orar, usted puede predicar ahí en su casa, pero hacer la voluntad de Dios siempre. Pero estando completitos, nos desviamos, extraviamos de la fe por el trabajo. Y eso es entendible, es obvio. Trabajamos mucho, hasta más horas, hermanos. Significa que estamos demasiado preocupados, muy afanosos por querer hacer dinero, buscando la felicidad aparente. Ahora, esto sí también quiero decir, hermanos, tampoco ser rico es vivir mal ante Dios, no, de ninguna manera. También se puede ser pobre en espíritu. Mire, cuando uno es rico, también se puede ser pobre en espíritu. Mire Abraham. Usted puede buscar ahí en Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era una persona, hermanos, con mucho dinero, muchas propiedades. Podemos decir multimillonario, ¿verdad? Si fuera posible. Pero mire, tenía un espíritu, ¿qué? Un espíritu humilde. Era manso, más humilde, dice la Biblia. Entonces, por eso dice, bienaventurados, ¿qué dice? Son los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Increíble, hermanos. Abraham, un gran ejemplo de ser un rico, pero pobre en espíritu, humilde. Hay gente muy pobre, pero con mucha altivez. Y hay otro caso, Salomón, hermanos. Salomón pide sabiduría y no pide dinero. Y nosotros nos bajamos, Señor, dame casa, dame carro, dame todo, Señor. No, Salomón pidió sabiduría, conocimiento para hacer las cosas correctas.
Pero mire, de todos modos Dios le dio propiedades, le dio mucho dinero. Job, mire, un hombre de perfección, dice la Biblia. Un hombre de rectitud, de temor, aunque en algún momento tuvo una falla, ¿verdad? Falló, por supuesto, no podemos decir, hermanos, hasta aquí Job, dice la Biblia, no pecó, pero de ahí en adelante sí hubo una falla, sí hubo un pecado de parte de Job. Pero la diferencia, hermanos, de esa actitud con la otra es que en su momento él reconoció, le dio tiempo. Mire, Pablo era una persona que tenía muchas posibilidades. Pero mire, Pablo, ¿qué fue lo que dijo en 4:11 al 13 Filipenses? Que sabía vivir en abundancia, sabía vivir en escasez también. Pero eso no modificó su pobreza de espíritu. Aunque tenía humildad. Y cuando no tenía, también tenía humildad. Entonces, hermanos, la pobreza en espíritu, hermanos, ser humilde, hermanos, es lo más importante para Dios. Hay muchos ricos, hermanos, como los que hemos mencionado, y otros que son pobres en espíritu, que son humildes. Pero también hay pocos ricos que también son muy orgullosos. Y nosotros, hermanos, los pocos ricos posiblemente que podamos ver en el mundo, los vemos orgullosos y a veces a todos los comparamos igual. Déjame decirle que no, hermano. Hay gente, hermanos, que tiene mucho dinero, pero son muy humildes, son muy agraciados, son muy bondadosos, son muy benevolentes, ayudan a las personas, son contados, por supuesto. Y hay otra contraparte, hermanos. Hay pocos pobres en espíritu, que son pobres materialmente, que son humildes en actitud. Pero mire, hermanos, son poquitos. Lo que sí puedo decirles es que hay miles y miles de pobres, miles y miles de pobres, pero que viven ellos mucha altivez de espíritu. Hay mucho orgullo, hay mucha jactancia por un par de zapatos que acababan de conseguir en una paca o qué sé yo, y se miran como nuevos. Ya se sienten, yo sí tengo buena ropa, buenos zapatos. A veces aparentamos, hasta nos da vergüenza meternos a una paca, como ya sabemos nosotros, ¿verdad? Vamos a una paca y nos encontramos con otro hermano, ¿verdad? Nos avergonzamos y agachamos la cabeza. Eso no es ser uno pobre en espíritu, hermano. Mostrémonos tal y como somos. La pobreza, hermanos, en espíritu, tiene que ver también, hermanos, con nuestras emociones y con nuestras actitudes. Mi hermanos, un pobre en espíritu se siente pequeño, aunque es grande en Dios. Insuficiente dependiendo todo en Dios. Sofonías 3:12. Confía todo en Jehová, no en sus riquezas, parafraseando. Debemos de reconocer, hermanos, todas nuestras debilidades y limitaciones. Reconocer. Cuando no reconocemos, hermanos, jamás vamos a ser pobres en espíritu. Miren 1 Corintios 15:10, léalo ahí. En Santiago 4:3 usted va a encontrar que dice que el pobre en espíritu depende totalmente en Dios. No se manda así solo. No se manda así solo. Apocalipsis 3:17. Porque tú dices, yo soy rico, dice, y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, porque suele suceder. Y no sabes que eres un desventurado. Mira lo contrario de lo de arriba. La Biblia dice que bienaventurados los pobres en espíritu, pero los que se creen ricos, ¿verdad? En muchas cosas, tanto material como en espíritu, se sienten lo más, ¿verdad? Son lo único de la tierra. Como dicen, son la Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Más que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Para ir concluyendo, hermanos, el que es pobre en espíritu, tiene ciertas actitudes como niños, actúan como niños. Mateo 18:2 al 4 se lo puede ver ahí. Son como niños en inocencia. Hermanos, más o menos entre los 7 y los 9 años, no se puede ser antes. Los niños empiezan a alcanzar un uso de razón. Creo que hasta ahora, hasta los 5 años, los niños hoy en día, hermanos, están avispando demasiado rápido. Podemos utilizar la palabra. Dejan de tener un pensamiento mágico, ¿verdad? Para regirse por la lógica, según lo que se ha estudiado en la psicología. Para
A partir de los 6, pongámosle 6, un año antes o 5, ellos van perdiendo mucha inocencia. No estoy diciendo que no siguen siendo inocentes, por supuesto que son inocentes, pero en la malicia, hermanos, la pierden. Ya saben lo que hacen, ya saben lo que significa una mentira, ya saben lo que es robar, ya saben lo que es decir una mala expresión o una mala palabra. Ya lo saben. Y el hijo pródigo, hermanos, una muestra perfecta también de ser un pobre en espíritu, de arrepentirse, de reconocer quién es. El fariseo y el publicano, hermanos, en Lucas 18:10. ¿Qué pasaba con el fariseo? Yo hago esto, yo hago aquí, yo ayuno, yo oro, yo diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, sencillo, humilde. La mujer que le lavó los pies a Jesús, hermanos. Miren, hermanos, amamos, hermanos, hacer todo nuestro trabajo, ¿verdad? Hacemos de todo. Pero muchas veces, hermanos, lo que hacemos no es para agradar a Dios. Lo hacemos porque queremos mostrarle a la gente que somos importantes. Queremos mostrarle a la gente de que somos muy inteligentes, somos personas de reconocimiento. Eso suele hacer un fariseo. La Biblia dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria. Tenemos que ser honrados por el Señor Jesús, por Dios. Hermanos, una persona que es pobre en espíritu se santifica para que otros con el mismo ejemplo puedan santificarse también. Así que, hermanos, los pobres en espíritu son humildes, sencillos en actitudes. Nada tiene que ver con riqueza o pobreza material. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos cuando vemos a una persona con vestuario sencillo, simple. No nos equivoquemos. Hay personas, hermanos, que visten, como nos decimos nuestra buen chapín, visten muy sencillos, pero tienen una actitud orgullosa, tienen una actitud soberbia. Es increíble, hermanos. Y hay gente que tiene mucho dinero y no aparenta que tiene dinero, son humildes. Pero muchos pobres, hermanos, materiales carecen de humildad, pobreza de espíritu, y son más los ricos materiales que son pobres en espíritu, fíjense, son humildes. Entonces, hermanos, es importante que hagamos esta diferencia. Nada tiene que ver mi forma de vestir con ser humilde. Yo puedo tener buena ropa de etiqueta, pero puede ser una persona humilde. Una persona que no le da pena acercarse con alguien de escasos recursos y lo saluda y es amable, le ayuda, le cede su lugar, le cede su asiento, no lo sé. Pero muchas veces los que a veces tratamos de aparentemente vestirnos de etiqueta, pero muchas veces no es de etiqueta, porque es de una etiqueta ya pasada de moda o una etiqueta que se compra en la pata, ¿verdad? Nos sentimos súper inflados. A veces confundimos, hermanos, la jactancia o la humildad, ¿verdad? Con muchas actitudes o con decir la verdad. Porque a veces cuando decimos la verdad, hermanos, en Cristo Jesús, nos dicen, este es un orgulloso, es un jactancioso, se cree de todo. A veces, hermanos, tenemos cambiado los términos, ¿verdad? Sí, muy cambiados los términos. Bien, hermanos, es increíble. Podemos hablar mucho de este tema, pero a lo que yo quiero que vayamos, hermanos, es que seamos pobres en espíritu, seamos humildes, seamos dispuestos a escuchar, prontos para oír, tardos para hablar. Y ahí seremos diferentes ante los demás. Dios le bendiga.